Hola, ¿qué tal? Dice Mateo 27, del 50 al 51. Jesús está en la cruz y dice: Mas Jesús, habiendo una vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que Jesús muere y el velo del templo se rasga? Pues bien, yéndonos a Éxodo 26, podemos ver que en este caso Dios le envía a Moisés a hacer el tabernáculo. El tabernáculo de reunión no era el templo, pero el templo se hizo con base al tabernáculo, solamente que en una escala mayor. Pero cuando Dios le envió a Moisés a hacerlo, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar estaba separado del lugar santo por un velo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban los 10 mandamientos, escritos en la tabla con el dedo de Dios. Y la presencia de Dios descendía sobre ese lugar. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar las personas del común, el pueblo, pero solamente al lugar santo entraban los sacerdotes. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, cuando llevaba la sangre del sacrificio por el pueblo, vertía la sangre sobre el propiciatorio. Y si el sumo sacerdote salía vivo, el pueblo festejaba porque Dios había pasado por alto los pecados de ese año que el pueblo había cometido. Había victoria, todos estaban gozosos, porque ya Dios había pasado por alto esos pecados. Ojo, no los perdonaba, los pasaba por alto. Muchas veces el sacerdote ingresaba y podía morir a causa de su pecado. Entonces, si el sacerdote entraba y moría, debían sacarlo arrastrado, porque él iba amarrado, ¿cierto? Porque Dios dice en su palabra: me santificaré en el que a mí se acerca. Y si esa persona que se acercaba a Dios estaba manchado de pecado, Dios se santificaba en él y el sacerdote, sumo sacerdote, moría a causa de sus pecados. Ahora bien, esto era lo que conocía el pueblo de Israel. No tenían acceso a la presencia de Dios. Solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Y por eso Dios instituye el sacerdocio. Aquellos hombres que intercedían y se presentaban delante de Dios por parte del pueblo. Pero, ¿qué pasó aquí en la muerte de Jesús que el velo se rasga? Yo les voy a invitar que vayamos al Hebreos 4, Hebreos 4:14. Dice lo siguiente, se los voy a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Que ya está diciendo que ahora el sumo sacerdote es Jesús. Ya el ministerio sacerdotal, como lo conocíamos en el Antiguo Testamento, que era la persona que estaba allí intercediendo por el pueblo, ya desapareció con la muerte de Jesús, porque ahora Jesús es el sumo sacerdote. Versículo 15, porque no tenemos, ojo lo que voy a leer acá, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús entonces abre el camino
para que ya no sea el sacerdote ni el sumo sacerdote que entre a la presencia de Dios, sino para que seamos nosotros quienes podamos entrar confiadamente a su presencia. Entonces, cuando Jesús muere, Jesús le dice al Padre, consumado es. Quiere decir, he quitado ya los pecados del mundo. Ahora aquel que crea en mí tiene acceso a ti, Padre Celestial, porque Jesús lo dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, o nadie viene al Padre, si no es por mí. A través de Jesús es que nosotros logramos poder llegar a lo que no hacían anteriormente, a esa presencia de Dios. Ahora tú puedes entrar a tu habitación, postrarte, presentarte delante de Dios, y su ira o Él no se va a santificar en ti por tus pecados, porque ya lo hizo en Jesús. Jesús ya pagó el precio. Entonces ya tenemos abierto ese camino, porque el pecado nos separa de Dios, nos tiene totalmente separados. Pero cuando depositamos nuestra fe en Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos convertirnos en sus discípulos, se abre ese paso, que podamos estar en nuestra habitación y que la presencia misma de Dios descienda en nuestra habitación, y poder estar en la presencia de Dios todos los días. Ya no necesitamos de un sacerdote. Ya el único sacerdote que hay es Jesucristo, que es el sumo sacerdote, el mediador de ese nuevo pacto, el que está intercediendo por nosotros allá. Ahora, antes de que brinquen por ahí, no estoy diciendo que no debemos interceder los unos por los otros acá. Acá es apoyarnos, la intercesión es apoyarnos mutuamente en oración. Claro que lo hacemos. Pero ese ejercicio que ejercía el sacerdocio anteriormente ya no aplica, ya no funciona. Ya no hay que llevar un sacrificio, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya una sola vez, un solo sacrificio por todo el mundo. Ya no necesitamos que estén allá sacrificando por nosotros. Ya Jesús lo hizo. Ya directamente, como Él es el sumo sacerdote, a través de Jesús llegamos nosotros a la presencia de Dios. Entonces, reflexión para el día de hoy. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate con confianza. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios está atento. Obviamente, si nos acercamos en el nombre de Jesús, si nos acercamos teniendo en nuestro corazón la convicción de que Jesús fue la persona que entregó su vida por nosotros, que Jesús es Dios, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesús es nuestro Señor y que nosotros somos sus discípulos. Entremos confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay nada que lo impida. No necesitas un sacerdote. Entra a tu pieza, a tu habitación, búscalo. El camino ya está abierto. El templo, el velo del templo ya se rasgó. Ya tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Un abrazo. Bendiciones.